estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Corazón puede brillar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí, estás aquí, puedo sentir tu majestad. Estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, háblanos de manera muy personal y particular. Trata con nosotros, oh Dios, y permite que tu palabra encuentre cabida en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Saludamos a todos los hermanos en el nombre de Jesús. A todos los amigos que nos visitan. Sean todos. Porque nos ha concedido este día especial. Hola, sí. De poder estar delante de su santa y bendita presencia. Saludamos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos saliendo al aire al Ecuador y al mundo entero, y desde Quirindé, Esmeraldas, celebrando nuestra dominical, les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús, y les decimos que les amamos y que en cualquier punto del mundo donde esté alguien escuchando la palabra de Dios, decirle que Jesús le ama con amor eterno. Dice su palabra así. Vamos en este momento a dar lectura. Voy a dar lectura textualmente. Usted por favor me ayuda visualmente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una alabanza para el Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Habíamos mencionado que empezamos a tratar un estudio sistemático respecto a las iglesias del Apocalipsis. Y vamos hoy a mirar o a estudiar la primera iglesia a quien está dirigido un mensaje. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia en Éfeso. Cada iglesia mencionada en el Apocalipsis tiene un comportamiento muy particular, tiene un comportamiento muy especial. Cada iglesia del Apocalipsis es una radiografía de el estado de la iglesia. Hay muchos comentaristas que hablan de los diferentes tiempos de las iglesias, pero también podemos ver ahí una radiografía del estado de una iglesia. Y vamos a ver y vamos a estudiar cuál era el estado de la iglesia en Éfeso. Vamos a hacer el análisis de ella. Y si algo de lo que pasaba en Éfeso está pasando en nosotros, el mensaje del Señor es para ti en esta mañana. El mensaje de nuestro Dios es para ti en este día. De tal manera que vamos a mirar, si lo puedes adelantar, por favor. Vamos a ver qué es lo que el Señor menciona a la iglesia de Éfeso. Históricamente hablando, Éfeso era una ciudad muy importante de la provincia romana de Asia. Proconsulado, era centro postal y administrativo. Éfeso era casi tan importante como Antioquía. El significado de la palabra Éfeso o Éfeso significa deseo ardiente. Eso significa Éfeso, deseo ardiente. Qué bueno que en la iglesia siempre haya un deseo ardiente de buscar la presencia de Dios. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que no se apague ese fuego que había en él. De tal manera que hay un fuego en esta iglesia que no debe apagarse. Y ese deseo ardiente de su presencia, de su búsqueda. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, del templo dedicada a la diosa Artemis. En latín, la diosa Diana, diosa de la fertilidad. Según ellos, Diana había bajado del cielo y quizás se había forjado de ella una leyenda basado en la caída de un meteorito para ese tiempo. Perdón. Hoy Éfeso actualmente está ubicado en Turquía. Sí, si me ayudas con el mapa anterior, por favor, anterior a ese. Tenemos... Turquía. Si ustedes miran Esmirna, bueno, me va a hacer falta un apuntador.
por esta punta de aquí estaba Turquía, y esa pequeña isla es la isla de Patmos. ¿Por qué se menciona la isla de Patmos? Porque ahí estuvo ¿quién encarcelado? El apóstol Juan. Ahí fue desterrado y ahí tuvo la visión, la revelación de parte de Dios que concierne a todo lo que conocemos hoy como el Apocalipsis. Entonces, Éfeso hoy son escombros, son unas ruinas en donde uno hace paseo turístico, ubicada cerca de la ciudad de Selkut, en el distrito de Esmirna, cerca de Kudasai, ¿sí? Prácticamente está a una distancia como de 680 kilómetros de Estambul. Estambul es la ciudad más grande que tiene Turquía, ¿sí? Ankara es la capital, Estambul es la ciudad más grande de Turquía. De tal manera que prácticamente en ese entorno de Turquía estaba ubicado la iglesia, para ubicarnos un poco geográficamente y también en el tiempo. El apóstol Pablo participó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Por unos 2 o 3 años estuvo haciendo labor pastoral en ese lugar. Usted encontrará eso en el libro de los Hechos, capítulo 19. Él allí se encontró con Apolos. Apolos era un gran predicador. También se encontró allí con unos esposos, con Aquila y Priscila. Y juntos hicieron una labor evangelística misionera. Entonces allí se formó un pueblo muy especial. Más tarde el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo que ministre, que dirija esa iglesia. Ahí se hizo un pueblo muy grande. Ahí se estableció una iglesia que en algún momento dado surgió con un deseo muy ferviente, muy ardiente de búsqueda de Dios. Allí se trabajó de manera muy importante. Y es por eso que el mensaje va dirigido al ángel de ese lugar. Hay un mensaje. El ángel es un mensajero de Dios, posiblemente los ancianos o los evangelistas de esa iglesia. Y menciona la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? Dios, Jesús. Él es el que tiene bajo su control las 7 estrellas. Está prácticamente hablando la palabra del Señor y habla de los 7 candeleros y habla de las 7 estrellas, la palabra de nuestro Dios, y habla de los ángeles. Los ángeles son los siervos del Señor y los candeleros son las 7 iglesias. Y dice la palabra de nuestro Dios: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Cuando la palabra del Señor mencionan los que están a la diestra de Cristo, cuando la palabra del Señor hace mención el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando de que el Señor todo lo tiene bajo control, bajo autoridad. La diestra es la autoridad de Dios. La palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando la Biblia habla de la diestra del Padre, no habla de un lugar, de una posición de lugar. Habla de una posición de autoridad. Porque Dios es espíritu. Y hablando los seres humanos, ¿cuál es la diestra de un humano? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Si yo le dijera al hermano Leonel: hermano, siéntese a mi diestra, ¿en qué lugar se sentaría? ¿Y la siniestra? Es la izquierda. Entonces, cuando el Señor dice que está sentado a la diestra del Padre, y si Dios es espíritu, ¿en dónde está la derecha del espíritu? El espíritu es similar al viento, y si hoy yo estoy recibiendo un viento, y usted me dice: pastor, ¿en dónde está la derecha o la izquierda del viento? ¿Usted lo podría descifrar? No sé, porque no sé si el viento viene así, va allá, viene así o viene de tal manera. No puedo entender, no sé si viene de espalda o viene de frente, no entiendo dónde está la derecha. Cuando la Biblia habla de la derecha o de la diestra, habla del poder, de la autoridad de Dios. Y cada ministro está bajo la autoridad de Dios. Él todo lo tiene bajo control. No hay nada que se escape de su control. Y dice la Biblia: el que anda en medio, el que se pasea, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Significa, o es señal,
de una constante vigilancia de Dios. Él siempre está pendiente de nosotros. Él está aquí en esta mañana con nosotros. Él está en este momento con nuestros hermanos en Europa, en Asia, en África, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad donde se esté invocando su nombre. Él se está paseando, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Nadie está a expensa ni fuera de su mirada ni de su vigilancia. Por eso que Él a todos nos mira, nos atiende y nos cobija con misericordia. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Delante de Él tenemos una constante vigilancia. Nadie puede decir: Señor, me dejaste solo. Señor, no me viste. Señor, no me atendiste. Señor, no me cuidaste. Porque todos estamos bajo la vigilancia del Señor Jesús. Entonces, de manera introductoria, le dice el Señor a Juan: escribe esta carta al ángel. Dile al pastor de esa iglesia que él está bajo mi control, que él no puede hacer lo que él quiere. Es que los pastores no podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros hacemos lo que nuestro Señor nos dice que hagamos. Nosotros no decimos lo que nosotros queremos. Nosotros decimos lo que el Señor dice que digamos. Y ahí está muy claro: dile al pastor que el que tiene el control, que el que está vigilante, la iglesia no está sola, la iglesia no está abandonada. Jamás en la historia de la humanidad esta iglesia quedó sola, esta iglesia quedó sin vigilancia. Si esta iglesia hubiera quedado sola, hace rato la hubiesen destruido, hace rato la Inquisición la hubiese acabado, hace rato los problemas la hubiesen desvanecido. Pero lo que le ha dado a esta iglesia consistencia y firmeza es que el Dios de esta iglesia siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Era niño cuando por primera vez escuché un coro que mi padre lo cantaba con mucho ímpetu y decía: nunca, nunca, nunca me has dejado, nunca, nunca me has desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Y ese Cristo maravilloso sigue siendo nuestro Dios protector y nuestro ayudador, y nunca nos va a dejar en ningún momento. Notamos que el Señor da esa pequeña presentación. Mándale la carta al pastor y dile que esta carta es autorizada para que la diga. Que no la envía cualquiera, la envía el que tiene el control de todo. ¿Y qué es lo que quiere que digas? ¿Y qué es lo que quiere que el pueblo sepa? Pues dile lo siguiente. ¿Sí? Y usted va a tener su Biblia abierta allí porque vamos a ir mirando los versículos. Yo conozco tus obras. Mire esto. Aquí yo noto de parte de Dios. ¿Y qué especial es Dios para entablar un diálogo, para entablar una enseñanza? Él nunca empieza, Él no empieza de una manera brusca, irrumpe en la escena con una palabra que lastima. No, Él empieza con un elogio. Él empieza con un elogio. Es como cuando usted va a aconsejar a alguien y usted se sienta a aconsejarlo. Usted empieza diciéndole cuál es la falta que ha tenido primero. ¿Ah? Los papás, cuando se sienten a aconsejar a su hijo: a ver, mi hijo, siéntese ahí. Estoy harto, estoy cansado, yo ya no te soporto más. No, eso sería una mala introducción. Pero qué importante cuando usted se siente y dice: mi hijo, yo siempre he estado orgulloso de ti. Tú siempre me has traído las mejores notas. Yo he estado orgulloso cada vez que en el colegio o en la empresa te va muy bien. Para mí siempre has sido tú mi orgullo. ¿Qué hace eso, mi hermano? Permite, ¿qué cosa? Acercamiento, confianza, disposición para oír lo que viene después. Y el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco. Porque mire, en este mensaje, en esta carta hay un mensaje. El mensaje tiene una alabanza, un elogio. El mensaje tiene una censura. Y el mensaje tiene un consejo y advertencia. Esas tres cosas tiene ese mensaje. Un elogio, una censura, un consejo
y advertencia. Y notamos que el Señor le dice a la iglesia: yo conozco, yo sé, del griego oída, que cuando se habla dentro de esa palabra, eso indica seguridad, experiencia sensorial de primera mano. Ese yo conozco no es me lo dijeron, es yo lo vi y yo lo sentí, yo lo experimenté. ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente que no pueden decir que no conocen al Señor porque no lo han sentido. Nadie puede, hay gente que se atreve a negar a Dios, pero lo niega solo porque no lo han sentido. Porque si alguien sintiera a Dios, experimentaría que Él es real. Y el Señor dice: yo conozco, yo sé. Ese yo conozco es, tú no me vas a venir como cuando los padres dicen: mijo, cuando usted está de ida, ¿qué dicen los papás? Yo ya he regresado algunas veces. Eso significa, usted no me viene con cuentos. ¿Sí me explico? Que el hijo va y hace un negocio y compra el país, hágame este negocio, mi hijo. Y el papá dice, y llega con las cuentas y dice: la verdad que no me dieron factura, pero costó esto. Porque no, el papá dice: mi hijo, pero yo conozco eso, yo sé de ese negocio. No, pero es que no, yo llegué y dijeron que se había acabado la factura. A ese señor no se le acaba nunca. Yo conozco a ese señor no se le acaba la factura, y cuando no tiene factura no vende. Entonces hace que aquella persona caiga en sus propias mentiras. O sea que ese hombre no me puede. ¿Habrá alguien que pueda engañar al Señor? Se dice: yo te conozco, yo te conozco. Aún no está la palabra en tu lengua y yo ya sé lo que vas a decir, dice el Señor. Así que tú no puedes decir que no te conozco. Hermano, si hay alguien que te conoce más que tú mismo, a ti mismo, es el Señor. Dice que delante de Él estamos desnudos delante de su presencia. Ese desnudo significa transparente. Hermano, Él nos conoce todo. Él sabe todo de nosotros. La gente no nos conoce. Nosotros solo conocemos lo que vemos. Te miramos y de pronto ese día sales a la calle, te arreglas tu vestido, tu cartera o tu saco y tu pantalón y pones la buena sonrisa. ¿Cómo está? Bien, gracias. Eso es lo que yo conozco de ti. Pero yo no conozco cuando vuelves a casa y entras a tu habitación y vuelve tu tristeza y tu dolor. Las cosas, las luchas que tú tienes a diario, que no las puedes compartir, que no las compartes. Otros que no las pueden compartir porque son muy vergonzosas. Otros que no las comparten porque igual ¿quién va a ayudarme? Otros que dicen: nadie se va a poner en mis zapatos, y cuántas cosas. Pero hay alguien que te dice en esta mañana: yo te conozco. A mí tú no me puedes decir otra cosa. Yo te he visto, yo sé qué momento duro estás pasando. Así que si hay alguien que te conoce, Él está aquí en esta mañana y te dice: yo te conozco. Yo sé de primera mano lo que a ti te está pasando. Esta es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que está bien, que está alegre, pero que algo le está pasando. Pero que algo está sucediendo, que el que te conoce esta mañana va a decir: yo te conozco. Yo te conozco. Y comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mira, hermano, yo te he visto fatigado. Estaba mirando el desarrollo del culto misionero y cómo han trabajado muchos hermanos. Mi esposa en estos días estuvo trabajando tan arduamente, física, psicológicamente, en actividades con sus grupos, y hay hermanos que están colaborando con mi esposa en la distribución de algo que mi esposa lo hace sabroso porque yo conozco. Y de pronto han estado allí y llegó el momento del culto misionero y mi esposa cayó en esa cama. No la despertaba ni la venida del Señor. ¿Por qué cayó así tan la fatiga del cansancio? Es decir, yo te conozco, yo he visto esa fatiga de tanto trabajo. Hermano, la iglesia de Éfeso no es una iglesia vaga, es una iglesia trabajadora.
Así como nosotros, cuando se nos vienen los cultos, se nos vienen los eventos, y usted está allá, y las hermanas de las actividades, y que la gente dice, pero tanto esto, y a veces pareciera que fuese tanto mercancía, como tanto negocio, pero si alguien dijera, es que no es para ellos. Ningún hermano que ha puesto un puestito allá ha puesto para ellos. Es porque hay unos misioneros. Hay 17 países misioneros. Y queremos que este evangelio siga predicándose. Y no podemos parar. Es una iglesia infatigable. Hay hermanos aquí que en sus casas no asan. Dice una hermana, mi hija nunca ha asado una carne. Y de pronto acá estaba en medio del fogón y coloraditos asando carne y asando cosas. Otros que en sus casas nunca agarran una escoba, pero aquí agarran una escoba y barren la calle. Y las esposas disfrutan cuando eso hacen los esposos que no hacen nada en la casa. Bien hecho, Señor, tengo trabajando ahí, dicen. Y es una iglesia activa. Hermano, la iglesia no puede ser una iglesia inerte porque no está muerta. No puede ser una iglesia pasiva porque no está muerta. La Biblia dice que los muertos no adorarán a Jah, sino que a Jah lo adoran los que viven y los que han adquirido vida en Jesucristo. Y esta iglesia es una iglesia que vive por la vida que Cristo ha depositado en ella. Le dice, yo conozco que tu cuerpo está adolorido del trabajo, la fatiga. No eres perezoso, eres diligente, como aquellos pescadores que el Señor un día llamó. Hermano, los pescadores son gente diligente. Ellos salen en la madrugada allá al mar a hacer su trabajo, vuelven en las noches o vuelven a los días a vender su producto y vuelven al mar. Gente diligente. Así eran los primeros discípulos, los que eran pescadores, diligentes, como Pablo. Un hombre que a pesar de ser misionero también trabajaba con sus manos haciendo carpas para no ser molestia para nadie. Y dice la Biblia, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu trabajo. A mí nadie me puede decir que Quinindé es una iglesia vaga. Dice el Señor, Quinindé es una iglesia de trabajo. Ahí hay hermanos que se unen, hay grupos de consolidación. Habemos hoy 20 grupos de consolidación y ahí están trabajando, ya van 2, 3 grupos trabajando en actividades y seguimos trabajando por propósitos que tenemos. Una iglesia de trabajo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, esa paciencia no solamente habla de esperar, ¿sí? Porque hay alguien que de pronto espera. Y dice, ay, y el ser humano es impaciente. Hoy tenemos, por eso todo tenemos instantáneo. ¿Sí? Ya ahora el café, usted solo hierve el agua y le pone 2 cucharaditas. Y ya ahorita viene hasta uno con todo, que con leche, que con chocolate, que con café y con azúcar. Y usted lo que le echa eso y agua y ya está. Vivimos en el tiempo de las cosas instantáneas. Ya está el microondas para calentar, ya está la licuadora para hacer el jugo. Cuando la licuadora está dañada, nadie toma jugo. Todo el mundo compra cola, compra lo que sea. ¿Y qué pasó? No es que está dañada la licuadora. ¿Y hace años con qué se hacían los jugos? ¿En dónde se calentaba la comida? Pero es que estamos en el tiempo de la tecnología y de que todo ha acelerado. Pero el Señor dice, yo conozco que has tenido paciencia. Esa paciencia no solo de esperar. Porque uno puede esperar un gato y dice, pues, no llegó. Y se fue. No, esa paciencia de esperar y no rendirse. ¿Sí? ¿Qué hermano, un hermano que lleve 30 años en el Evangelio, levante la mano? Un hermano o hermana que tenga 30 años en el Evangelio. O más de 30. ¿Habrá alguien de 40 años en el Evangelio? Vea esa mano levantada todavía. De 20 años en el Evangelio. ¿Cuántos tienen 20 años en el Evangelio? Levanten los que tienen 50 y 20 también. Todos los que tengan de 20 en adelante. Mire, hace 20 años nos dijeron que Cristo viene. Hace 40 años nos dijeron que Cristo viene. Yo tenía 10 años cuando me entregué al Señor. Me bauticé a los 12. A los 10 rendí mi vida a Cristo. Y esa noche me dijeron que Cristo venía. Tenía 10 años de edad. Hoy, bueno, ya tengo un poquito más y todavía no ha llegado. Han pasado los años y no ha llegado. ¿Y qué pasa? Ya estamos desesperados. No, pues, ¿va a venir o no va a venir? Si no va a venir, pues, que me diga. Como cuando alguien dice, ¿va a venir o no va a venir? Si no, para irme a la casa. ¿Sí me explico? Esa no es paciencia. Se llama impaciencia.
¿Sí? Y hay personas que les gusta pedir paciencia y son impacientes hasta para pedir paciencia. Y comenzamos a desesperarnos. La paciencia que menciona aquí es una paciencia que es capaz de soportar una carga sin rendirse. Escuche esto. Esta paciencia que habla aquí es del griego upomonen. ¿Por qué le hago esta mención? Porque cuando se habla de upomonen, no solo se habla de esperar. Habla de esperar con una carga encima. Una cosa es esperar. ¿No puedo esperar aquí? Hermano Juan, ¿qué hace? Estoy esperando al hermano Juan. ¿Ya qué hora llega? Dijo que venía en 1 hora, pero ya van 3 horas. Esa es mi paciencia. Otra cosa es que yo estoy con un cilindro lleno de gas encima y estoy esperando. ¿Y qué pasa? Estoy esperando al hermano Juan que me va a ayudar. ¿Cuál de las dos paciencias es mejor? ¿Ah? Pues yo prefiero esperar sin nada encima. ¿Sí me explico? Pero esta paciencia dice, a pesar de que tienes un peso sobre tus hombros, sigues esperando. A pesar de que te han venido situaciones que están sobre tu responsabilidad, sigues esperando. Eso es lo que el Señor dice. ¿Sí me estoy explicando? Yo conozco que no eres perezoso, que eres trabajador, a pesar eres paciente. Aún con todo ese peso encima, esperas. Esperas. No te has cansado. Perdón, esa paciencia es permanecer bajo, no solo es simplemente constancia, sino estar bajo algo, pero a pesar de eso, estar alegre, contento, feliz. O pregúntele a un verdadero cristiano que le vienen pruebas, que le vienen adversidades, que le vienen momentos difíciles y le dice, hermano, ¿qué le ha quitado el gozo? Él dice, nada puede quitarme el gozo, aunque vengan las pruebas, las dificultades, yo sigo esperando a mi Señor, yo sigo contento con Él. Allí en medio de tantas cosas, sigo esperando alegre. Estar tranquilo, quieto, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la dificultad. Mire lo que dice Santiago. Alguien que busque Santiago, por favor. Ubíquese en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Perdón. El verso 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mire. Cuando dice paciencia hasta la venida del Señor, no solo habla de que, bueno, hasta allí y de ahí no tengas paciencia, nunca más. Cuando dice paciencia hasta la venida del Señor es siempre. Porque si le preguntan, ¿y cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Entonces la paciencia debe ser ¿hasta cuándo? Eso significa ahí. Tener paciencia hasta la venida del Señor significa tener paciencia siempre. Que no se te acabe la paciencia nunca hasta la venida del Señor. ¿Qué más? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Hasta que vengan ¿qué cosa? La lluvia, la temprana y la tardía. ¿Qué más dice? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida de Cristo se acerca. Entonces la iglesia de Éfeso tenía paciencia. ¿Esta iglesia tiene paciencia? ¿Esa fila tiene paciencia? ¿Esta fila tiene paciencia? ¿Estas dos filas tenemos paciencia? ¿Hasta cuándo la paciencia? Hasta la venida del Señor, siempre. No sabemos cuándo es. Será siempre, porque a lo mejor yo voy a morir y si Dios no ha venido, mi paciencia fue siempre. Entonces dice el Señor a la iglesia de Éfeso, perdón, eres una iglesia con paciencia. Pero no solo paciencia de que esperas, sino paciencia de que esperas aún bajo cualquier dificultad. Y no solo que esperas con un peso encima, sino que estás feliz. Estás alegre. Alegre. Disfrutas. Porque la vida del cristiano se disfruta.
Y la paciencia es muy importante en nuestras vidas, porque con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Por la paciencia tenemos esperanza. El que no tiene paciencia no tiene esperanza. La paciencia es un fruto, es parte del fruto del Espíritu. Gozo, fe, benignidad, paciencia. Nos sirve para soportar persecuciones y aflicciones. Perdón. La paciencia. Yo les contaba a ustedes que teníamos en la iglesia una hermana, y la hermana llegaba siempre al culto, y a veces llegaba con gafas negras, y a veces llegaba con ropa bien larga, mangas, y bueno, yo decía, es su forma de vestir, pero un día se quitó las gafas y era porque el esposo la había golpeado. Y un día que para trabajar se quitó la chaqueta en la iglesia, tenía unos moretones en sus brazos. Y le digo, ¿qué pasó, mi hermana? Ay, pastor, en mi casa por el evangelio. Perdón, hermanos, he sufrido tanto oprobio. Mi esposo me golpea, a veces cuando llego un poquito tarde del culto. Me lastima. ¿Y usted qué tiempo lleva con él? Bueno, pastor, ya tengo muchos años, sí, ya era una persona adulta. Y toda la vida él desde que éramos inconversos, yo entregué mi corazón a Cristo y él se comenzó a portar mucho mal. Un día, por una semana no vino al culto, y cuando yo pregunto por hermana, en la cárcel. Su esposo la había metido en la cárcel. Que porque se le había perdido un collar, y dice, esa mujer mía de ladrona se la llevó para venderlo y para su ofrenda. Y pastor, yo nunca agarro eso. Ella trabajaba. Entonces y siempre el consejo, bueno, porque el consejo del Señor es fidelidad, estar al lado. Pero llegó un momento que yo le dije, hermana, pero ese Señor no la está valorando. Además de eso, la Biblia dice que si tu esposo no te da ninguna, dice una parte, si tu esposo que es inconverso no consiente en vivir contigo, pues entonces sepárate, pero le da una opción allí, no te vas a poder casar. Entonces le digo, hermana, pero ¿y si ese hombre es así tan terrible? Dice, pastor, pero yo sigo orando al Señor. Y ya un día digo, pero sí, tanta paciencia. Otro día había llegado tarde del culto misionero, y allá en Quito, usted sabe que en Quito es frío, no la dejó entrar a la casa, le tocó dormir afuera en el portal, ahí acurrucadita en la escalerita con sus niñitos, mientras el Señor estaba bien calientito durmiendo porque llegó tarde. Entonces yo dije, no, hermano, usted tiene que tomar allí una determinación. Pastor, yo sigo confiando en mi Señor. Mire esa paciencia. Y bueno, esa situación depende mucho del grado de fe y de confianza en Dios. Porque no todas las personas van a tener la misma medida de fe. Yo voy a predicar, me voy de ese lugar, vuelvo a los tiempos, y cuando me encuentro con pastor, me saluda y Dios me la bendiga. ¿Cómo está mi hermana? Bien, mi pastor, gracias a Dios. Vuelvo como a los 10 años, ¿sí? Porque el Señor me dio un cambio, y así nos toca a los pastores a veces a iglesias a las que no tenemos oportunidad de volver de nuevo, por algunas razones. Y yo voy a la iglesia como a los 10 años, me invita el pastor, vea que la iglesia lo recuerda, venga, predíquenos en el culto. Y voy a predicar en un culto misionero. Y me encuentro, mi pastor, Dios le ve, ¿cómo está mi hermana? Ay, mi pastor, feliz. Sí, le digo, se le murió el marido. Sí, pastor, se murió, pero al pecado. Hace 8 años entregó su vida a Cristo. Ahora es diácono de la iglesia. Entonces yo digo a esa mujer, usted es ejemplo de paciencia. Usted es ejemplo de fe, de constancia, de fidelidad. ¿Qué mujer a ese hombre lo hubiera abandonado hace rato y se hubiera buscado uno que la trate bien? Pero usted fue fiel a una promesa, a un pacto que hizo. Aunque en algún momento lo hizo sin conocer a Dios en el mundo, pero cuando conoció a Dios supo que los pactos que se hacen son para cumplirlos todos los días de nuestra vida. Y si hago un pacto con Dios, mucho mejor con Él. Siempre poder cumplir las promesas. La paciencia. Por la paciencia daremos la promesa. Y por la paciencia, hermanos,
obtendremos la gloria eterna. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, yo te conozco. ¿Eres trabajadora? ¿Eres esforzada? ¿Eres paciente? Y sigue el Señor diciéndole todas esas cosas bonitas que tenía la iglesia. Y dice el versículo 2. Y que no puede soportar a los malos. Apocalipsis. Y que no puede soportar a los malos. Mire, esta iglesia es una iglesia que tenía discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? ¿Ah? Es examinar. Es una iglesia que no escuchaba cualquier cosa, que no atendía cualquier cosa, que no aprendía cualquier cosa. Sabía que estaba bien y que estaba mal. Oye, mucha gente, pastor, pero acá también habla, pastor, pero acá también dicen, pastor, pero acá también, esto parece igualito. Y hay muchas cosas que parecerán igualitas, pero no son iguales. Hay ahora algo que se llama triple A. Por ejemplo, usted tiene una cartera, no sé, una marca de cartera, ¿qué será? Alguien que tenga una cartera de Christian Dior, pongamos, o Carolina Herrera. Y su carterita ahí. O Vuitton, Louis Vuitton, esas son como media famosas. Una carterita de Louis Vuitton. Ahora que estuvimos con mi esposa en Europa, pasamos por la casa de Louis Vuitton, por la casa en París, por la casa, una casa grande donde tiene carteras y vestidos. Y entonces, como a las damas les encantan las carteras, pues dice, mire, una cartera, qué bonita de este portecito. ¿Sí? Costaba casi 7.000 euros. ¡Wow! Yo con 7.000 euros tengo para comprarme pagar la letra de un carro y que me quede poquito para pagar de ahí para allá. 7.000 euros, una carterita. Pero entonces están las triple A. ¿Qué son las triple A? Parecen igualitas, pero no son. Esas valen 1.500, 1.200. ¿Sí? Entonces cuando usted dice 1.500, wow, original, dice. Pero no son original, porque las originales valen 7.000. ¿Sí me estoy explicando? Pero el que conoce de carteras sabe que no es original. Y le dice, a ver, carterita. Dice, $1.200. Original. Dice, pero esta no es original. ¿Cómo? No es original. Yo conozco. Como cuando los que venden oro. Que 28 quilates. O 24, ¿cuánto es eso? Y no, y eso es de, qué sé yo, tendrá 14, tendrá 10, o tendrá 12, o tendrá 18, no sé. Pero entonces, el que sabe dice, yo conozco, esto no es. Esto es falso. Esto es bambalina nomás. Que compres estos zapatos de cuero, y eso no es ningún cuero, eso es cuerina. ¿Sí me explico? Y entonces de esa manera el Señor dice, yo te conozco, iglesia, que han venido por ahí uno diciendo, yo tengo un mensaje, y tú dices, no, usted es mentiroso. Porque el mensaje de Cristo no dice así como usted lo dice. Aquí está clarito el mensaje de Jesús. Y dice, y los has descubierto. No soporta a los malos o a los falsos. Cuando dice no los soporta es, no compartes con ellos. No los escuchas. Hermanos, esta iglesia incesantemente combatía la falsa doctrina. En esos tiempos habían gente como lobos rapaces tratando de meterse en la iglesia. Dijo el apóstol Pablo, a mi partida vendrán lobos rapaces y a muchos van a engañar. Pero hay una iglesia a la que conoce cuáles son los malos, los falsos. Y le dice, usted es falso. Mi espíritu me dice que lo que usted dice no es. Porque el espíritu que hay en nosotros es el que asienta nuestra cabeza para decir, esa palabra es verdadera, esa palabra es de verdad. El espíritu que uno tiene puede dar testimonio que lo que escuche es la verdad. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Los has probado. Había una doctrina, hay algunos comentarios respecto a esta doctrina de los nicolaitas. Algunos dicen que hay un tal Nicolás, otros dicen que no es. Bueno, hay una cantidad de comentarios respecto a ello. Lo que sí eran unas falsas doctrinas
que se las daban de iguales o incluso superiores a los apóstoles, estos nicolaitas. Como los judaizantes, que todavía en este tiempo tenemos los judaizantes, son aquellos que se dejan crecer la barba, ¿sí? Y andan con, se me fue el nombre del... Entonces, son de la tendencia judaizantes. Y Pablo les había predicho que se levantarían falsos maestros. Los falsos maestros traen enseñanzas destructivas. Los falsos profetas vienen con astucia. Se visten de oveja, pero realmente son ¿qué cosa? Así lo dice la Biblia, son lobos rapaces. Y no estoy dirigiéndome a una persona en particular. Hablo de cualquiera que venga con una doctrina que no lo diga la palabra de Dios. Ese sea anatema, dice la Biblia. Si alguien trae un evangelio distinto, no lo recibáis, sea anatema, porque ya vino uno trayendo el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, que transforma las vidas, que cambia y que promete a través de seguirle la vida eterna. Y dice la Biblia, los has identificado, los has detenido y los has hallado mentirosos. En otras palabras, los has confrontado. Les has dicho, no sigan mintiendo. No sigan metiendo cizaña. No sigan lastimando, porque lo que ustedes hacen es lastimar a los demás. Y dice la Biblia, versículo 2, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y tenido paciencia, y trabajado arduamente por mi nombre. Hermano, esto es lo más especial. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Y qué más? Y os persigan. ¿Y qué más? Y os digan. ¿Cuánta clase de mal? Toda clase de mal. Mintiendo. Y un hermano llegaba llorando, pastor, ¿qué pasa, hermano? Ay, es que han hablado de mí. Ay, hermano, ¿y cuántas veces? Una vez. Pues todavía no han hablado nada. Bienaventurado soy cuando digan toda clase de mal, mintiendo. Pero si alguien dice, hermano Joel, ¿cómo se atreve a estar allí, subido en el altar predicando? Y cuando por allá lo vimos, que en el carro andaba con una mujer para arriba y para abajo, y él allá al frente hablando de fidelidad, y eso se corre por allá, y yo voy a la junta y decir, pero esa iglesia habla de mí, pero es mintiendo. Si me vieron haciendo lo malo, no están mintiendo. Entonces no soy bienaventurado. Pero soy bienaventurado cuando la iglesia comience a hablar cosas de mí y eso no es verdad. ¿Sí me estoy explicando? Porque entonces el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y ya la Biblia habla de muchos leprosos que se quedaron allí por hablar de los siervos del Señor. Y mucho cuidado con alguien que hable de su hermano, porque el Señor, el dueño de esta iglesia, tiene mucho celo con sus hijos. Él es como una madre de esas que son como Gatúbela, como una leona, como una tigresa, que alguien que le toque a sus hijos, agárrense porque salen las uñas. Y parece Wolverine y allí le salen todas esas uñas. El Señor dice, de mi mano nadie los arrebatará. A nadie los va a tocar. Así que cuidado, en las manos del Señor estamos seguros y nadie hablará de sus hermanos ni de nadie. Y si alguien habla de ti, tranquilo usted si es mintiendo, porque bienaventurados sois. Y dice la Biblia, y has sufrido por mi nombre, y te han dicho esto, y te han botado de la casa, y te han dicho, si te sigues cristiano te vamos a botar, y si sigues así ya no te voy a tener en casa, y te han defraudado, y te han dado la espalda, y aquellos que antes estaban contigo hoy ya no están, y los que antes te juraron amor eterno hoy ya no están, y los que antes dijeron contigo nos vamos hasta la muerte hoy ya no están. Pero hay uno que dice, aunque todos te olviden, yo jamás te olvidaré, estaré contigo todos los días hasta el fin. Ese Dios es el verdadero amigo, fiel y verdadero. Y no has desmayado. No has desmayado. ¿Qué significa eso, hermanos? No te rendiste. No dijiste, pastor, aquí en esta iglesia hablan mucho, me voy a otra. Pastor, este evangelio es muy duro, ya no voy a seguir. Pastor, aquí yo pensé que todo era bonito y prosperidad, pero a veces pasó necesidad. Y dice la Biblia, y no has desmayado, te paraste firme. Y dijiste como Pablo,
de aquí no me mueve nadie porque yo sé en quién he creído. Y ahí voy a permanecer toda la vida. Y voy a permanecer allí. Y el Señor dice, y me alegra porque eso eres tú. Una iglesia infatigable. Una iglesia que ha sufrido. Una iglesia que ha permanecido. Escuche esto. Y todo está bonito. Y me parece ver a Éfeso diciendo, esa soy yo. Pero entonces viene el Señor, como que el rostro del Señor cambia en ese momento. Y dice, pero. ¿Se han escuchado esa palabrita? Pero. Es una palabrita que uno no quisiera escucharla. Usted va donde la costurera y le dice, ¿cómo está el vestido? Sí, uy, está bonito, tiene nada bonito, pero. Cuando le dice ese pero, usted va donde el hermano que suelda y ¿qué tal quedó la puerta? Bien, el porte, la anchura, el color, pero. ¿Sí me estoy explicando? Ese pero que uno no quisiera que esté allí es el contraste entre aquello que está bien y aquello que está mal. Eso no me ha gustado. Todo lo demás está bien, pero algo no me gustó. Usted va donde el mecánico y dice, ¿cómo le quedó el carro? Vea, funciona, prende bien, pero. Y usted eso, pero no quisiera. Usted quisiera que todo esté bien. El Señor dice, yo te he visto que a los falsos les dicen mentiroso, que trabajas, que estás allí pendiente, que perseveras, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Viene la amarga queja del Señor. Abandonaste. Escuche esto. Abandonaste. Ese abandonaste es una decisión definitiva. Es como una mala decisión de una vez por todas. Abandonaste. Tengo contra ti que abandonaste. Es como aquel consejo que el Señor le da al joven y le dice, el Señor te guardará de la mujer extraña que abandona al esposo de su juventud. En otras palabras, cuando dice dejaste, abandonaste lo seguro por lo inseguro, lo cierto por lo incierto. Abandonaste. ¿Qué abandonaste? Tu primer amor. Mire, la iglesia puede estar bonita trabajando, pero puede ver que algunos de nosotros ya no tengamos el primer amor. ¿Qué enfría el amor? La rutina de cada día. Ya no es lo mismo del principio. Como los matrimonios, ¿sí? Cuando están de novio, eso no se quieren soltar de la mano. Cuando están de novio, eso quieren estar besándose y abrazándose, que los papás, pero por favor, todavía no, que no son esposos, pero aguántense en un rato, pero y los papás están ahí con un palo en medio, y si la tocas te doy con esto. Y después que se casan, ya no se quieren agarrar de la mano. Ya andan el esposo a una cuadra y ella 3 cuadras más atrás. Ella con los 3 niños encima y él adelante bien con el celular. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que dice la Biblia. Es que eso no debe cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque el matrimonio o el tiempo es por la rutina. Porque antes eran las llamaditas sorpresa, porque antes eran las palabritas bonitas, porque antes era esto y lo otro y ahora ya no hay. Porque antes los detalles, porque antes las cosas, porque antes el heladito, porque antes una salidita, pero ahora ya no hay. Y eso comenzó a enfriar y enfriar. Habían hermanos que al principio no querían ni irse del culto porque querían seguir escuchando. Yo les decía, hermano, me regalan unos minutos más. Hermano, siga todo el día. Hoy hay que terminar a las 12 en punto. Tenemos que irnos. Y yo sé, no estoy juzgando porque los tiempos han cambiado, sí, pero ¿qué pasó con ese deseo ardiente? ¿Qué pasó con ese deseo ferviente del primer amor? ¿Qué pasó con esa luna de miel con el Señor? Porque hermano, el amor del cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino mantener ese mismo amor todos los días de nuestra vida. Que ese Dios que yo lo gritaba alabando es el mismo Dios que sigo engrandeciendo su nombre hoy en día. Han pasado 20 años, 30 años, ya mi amor con el Señor no es el mismo. Mire, hermano, nos hemos acostumbrado a la gloria de Dios que ya no la extrañamos.
Nos hemos acostumbrado a oír hablar en lengua y a saltar, que ya eso se nos hace como normal. Y el hermano está a mi lado hablando en lengua y sí, está bien. Hace tiempo no queríamos ni abrir los ojos porque queríamos sentirlo a Dios todo el culto. Hace tiempo queríamos estar allí escuchando palabra de Dios. Hermanos, dejar el primer amor es esto. Escúchelo porque esto va a estar fuerte. Supongamos que una mujer le dice a su marido: tú sabes que por ley estoy atada a ti, por eso debo cumplir contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumba hacer. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia la casa. Pero te advierto que mi amor no está contigo. Ya no te amo. ¿Estaría feliz usted con esa mujer? Ya no te amo. Yo amo a otra persona. Así se siente Jesús. Venimos al culto porque somos cristianos. Servimos porque estoy en un comité. Hago esto porque el pastor se va a enojar. Vamos al culto, pues vamos porque dijeron que ahora van a anotar a los que no van y a los que sí van. Pero la verdad que yo ya no siento lo mismo, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Y a veces digo, ¿y por qué Dios no se manifiesta poderosamente? ¿Y por qué la gloria de Dios no cae como cuando vienen esos templitos de caña y eran templos de madera y que eso parecía que se caía? ¿Por qué? Porque ese era el primer amor y la iglesia ha crecido y ahora tenemos mármol y ahora tenemos pisos y ahora tenemos edificaciones, pero el Dios de nosotros lo estamos dejando afuera. Es el tiempo en que volvamos al primer amor, a sentir la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios derramada en nuestras vidas. Si te acuerdas cuando te bautizaste y queríamos que las clases no se acabaran y queríamos que haya más clases todos los días. Si te acuerdas cuando había estudios bíblicos y decía, pastor, pero 1 hora de 2 horas. Si te acuerdas cuando queríamos ir a visitar a cada rato. Hoy se llama a los hermanos para hacer una labor de visitación o de evangelismo y ya no van, no hay tiempo y es que no. Y antes, ¿y a dónde hay que ir? Ya no queremos estudiar la Biblia. Ya los cultos, muchos cultos, martes, jueves, sábado, domingo, ahora por lo menos que hagan los domingos nomás, porque eso de culto y culto y culto. ¿Cuántas horas? 2 horas, ahora hagamos nomás media hora. Y el Señor le dice, todo lo llevabas bien bonito, pero se te enfrió el amor. Yo no me siento amado como al principio. A veces te doy un abrazo, pero el abrazo es frío, así como lo sientes. ¿Sí me estoy explicando? Un abrazo sin amor hay que darlo, pues es como cuando el hermano que no es tu tan amigo te saluda y te abraza y tú, por no faltarle el respeto, pues. Y el Señor dice, no siento tu abrazo como al principio. Por eso es que mi abrazo contigo no es, tú no lo sientes igual por lo que hay en tu corazón. Ya no me alabas como me alababas antes. Ya no ayunabas. ¿Sí se ha dado cuenta, iglesia de Quinindé, que antes se llegaba con mucho tiempo al culto? Hoy empezó el culto y los hermanos están llegando todavía. Perdónenlo que se lo diga en el nombre de Jesús. Hace tiempo llegábamos y era de rodilla a orar. Y eso no nos levantábamos hasta cuando el director diga, hermano, póngase en pie. Ahora es a conversar. Pocos son los hermanos que abren su Biblia y leen, se alimentan. Conversamos de pocas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y se forma aquí, hay hermanos que dicen, hermano, pastor, esto hay gente que quiere orar y no puede porque es una conversadera por allí, por allá, por acá. Y el Señor dice, yo vi nacer a la iglesia de Quinindé. Yo vi cuando vino el primer pastor. Yo vi cuando mandé el primer obrero. Yo vi cómo empezaron esta construcción. Pero ¿qué está pasando? Has dejado tu primer amor. Yo quiero terminar esto, mi hermano. No lo quiero dejar aquí inconcluso. Que usted me ayude con su paciencia un momentito por hoy. Has dejado tu primer amor.
Y ahí viene el consejo. Te aconsejo. Recuerda, dice el Señor. Recuerda, en otras palabras, haz memoria. Es como cuando tú cierras los ojos y comienzas a vivir esos momentos. Cuando cantabas, cuando orabas, cuando llorabas en su presencia. Cuando escuchando el mensaje sentías la mano de Dios tocando tu corazón. Cuando los ayunos para ti eran una bendición. Cuando no había culto, que los sentías fríos, todos eran ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Cada culto era un mover de su gloria. Cada culto era un mover de su poder, de su gloria, de su gracia. Y tú dices, oh, si volvieran esos tiempos. Recuerda. Así como el hijo pródigo se sentó en una esquinita, pensando que le iba bien, y se sienta en una esquinita y comienza a decir: en la casa de mi padre se comía en abundancia. En la casa de mi padre nunca nos faltaba la comida, y yo aquí en medio de estos chanchos, de estos cerdos, sin qué comer. Recuerda y arrepiéntete. Arrepiéntete, ponte de pie, siente dolor por lo que está pasando, da media vuelta, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete, levántate y emprende tu regreso. Oh, pero mi Dios ha de estar enojado. ¿Cuántos años que no estoy sintiendo lo mismo? ¿Cuántos años que no me he portado bien con Él? ¿Cuántos años que he vivido un evangelio así como para que no digan que no soy cristiano? ¿Cuántos años viviendo de apariencia? ¿Cuántos años? Él que lo conoce todo, al verme llegar seguramente se va a disgustar y va a decirme: ah, ahorita sí porque tienes problemas viene, ahorita sí porque predicaron ese mensaje viene, ahorita sí por eso. Y comienza tu mente a decir un poco de cosas, y aquel hombre se levanta y dice: volveré a mi padre y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Siento que he pecado porque no he sentido lo mismo hace tiempo. Te he cantado no con la misma intensidad y con el mismo sentimiento. Te he servido no con la misma forma. Dice que se levantó y comenzó a correr donde su padre. Y su padre estaba seguramente asomado en la ventana y ve venir a alguien. No era el mismo que saltaba como años atrás saltábamos en su presencia. Era alguien acongojado, entristecido, con harapos. Pero aquel padre dice: ese que está allá es mi hijo. Y sale de su casa corriendo a buscarlo y se lanza y se entrelazan en un abrazo. He pecado contra el cielo y contra ti. La verdad que tantas cosas malas he hecho que no merezco que me llames tu hijo. Pero por lo menos déjame estar en tu casa, porque fuera de ti ya no siento nada. Mi corazón se ha enfriado, mi vida se ha marchitado. Yo ya no sé qué hacer. Si tú me faltas un día más, yo sé que voy a morir sin Dios y sin esperanza. Y el padre lo abraza y le dice: bienvenido a casa, hijo. Por favor, hagan una fiesta. ¿Pero fiesta por qué? Porque mi hijo muerto estaba y ha revivido. Perdido estaba y lo he encontrado. Había muerto, ha resucitado. Y en la casa va a haber fiesta,
porque vuelves a tu primer amor. ¿Será que algo de Éfeso hay en mí esta mañana? Que he hecho esto, pero tengo esto. Y hoy el Señor me dice, arrepiéntete. No te vayas así. Porque si no, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Si hoy no te arrepientes. Pero si quieres tener parte, entrada en el árbol de la vida, pues venga el día de hoy y dile: Señor, no soporto más, un día más. Es el tiempo de poder volverme a tu encuentro. Y esta mañana yo quiero regresar a tus brazos. Esta mañana yo quiero tener parte, herencia contigo en el reino de los cielos. ¿Cómo está tu amor con Jesús? ¿Está con la misma intensidad? ¿Arde el fuego? ¿O todavía sientes que algo está pasando? Yo te invito a que estés en pie, por favor. Jesús está aquí. Y mientras estás pasando, escucha esta alabanza para el Señor Jesús. Y comienza a adorar y dile en tus propias palabras. Con tus propias palabras, exprésale a Jesús tu sentimiento. Jesús está aquí. Tú que estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Cristo te ama. A los amigos que nos escuchan allá en sus hogares o en cualquier parte del mundo donde este mensaje ha llegado, vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús, que Él quiere hoy salvarte. Él quiere hoy darte esa oportunidad que tu alma está necesitando. No te vayas sin Cristo. No permitas que venga un día más sin Dios. Es el momento de que te acerques a Él con tu corazón disponible, dispuesto, y le digas: Señor, yo quiero sentirte como la primera vez. De tu presencia, Señor. Aquí hay hermanos que cuando inició esta iglesia eran jovencitos, trabajadores del comité de jóvenes, de cuántas cosas. Han pasado los años y ya somos adultos y ya tenemos hijos y ya los años han venido, pero ¿cómo está ese amor? Sigue igual. No le estamos sirviendo sencillamente porque somos cristianos. Es el momento de decirle: Señor, perdóname, 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 Señor, perdóname. Hoy vuelvo a ti, a tus plantas, hoy vuelvo a tu regazo, hoy vuelvo a tu presencia, y te empiezas a sentir de nuevo el abrazo ferviente, el abrazo amoroso, el abrazo ardiente del Señor Jesús. Puedo sentir de que estás aquí, aunque
que mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu Jesús está aquí moviéndose. 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 Mi corazón Jesús está aquí disponible para nosotros. puede sentir tu Oh, presencia. Jesús está aquí disponible. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir Jesús está aquí. Jesús está aquí. tu majestad. Jesús está aquí. Perdona, Señor. Él está perdonando. Él está sanando heridas. Él está restaurando ese primer amor. Él está restaurando ese primer amor. Él está restableciendo. Él está restableciendo. Él está sanando. Él está sanando. Él está sanando heridas. Él está volviéndose así. Él está volviéndose así en este día. Puedo sentir tu gran amor. Oh, gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Tú oh Cristo estás maravilloso. aquí. Oh, gracias, mi querido Jesús. Alguien que quiera darle un aplauso a Jesús esta mañana. Alguien que quiera honrar su nombre y exaltarlo. Alguien que quiera decirle gracias, 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 gracias. Gracias porque queremos volver a ese primer amor. El Señor te invita a volver. Y note que ni siquiera hacer cosas nuevas es hacer esas cosas de antes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estén en pie, por favor. Nos despedimos de los hermanos que nos están siguiendo. Les decimos gracias por su compañía, gracias por habernos escuchado. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo domingo con cada uno de ustedes. Que la gracia de Jesús les acompañe a cada uno en cualquier parte del mundo. La iglesia desde Quinindé les envía un saludo y un abrazo y les agradece su audiencia. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su presencia con nosotros. En este momento vamos, mis hermanos, a colectar la ofrenda del pueblo de Dios. Que sea el Señor Jesús bendiciendo su iglesia. Sé que no son días muy fáciles, pero tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Vamos a orar. Invito que los hermanos, por favor, Willington Morante, Nelly de Cagua, Nilo Villalba, Marta Noguera, por favor, coléctennos la ofrenda.